Todos tenemos que tener presentes que el reino de Dios y el reino de las tinieblas se han trabado en una poderosa lucha que está destinada a terminar con el regreso triunfante de Cristo. Hasta ese momento, cuando el Señor vuelva lleno de poder y de gloria, allí el enemigo será definitivamente aniquilado, será definitivamente destruido. Pero mientras tanto, según Pablo, según la Escritura, según la revelación del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento, debemos combatir mano a mano contra el enemigo de nuestras almas, contra el enemigo del pueblo de Dios, el cual se llama Satanás y sus demonios. Satanás sabe que se acerca a su final, por lo cual él está utilizando todas sus armas para dañar a los creyentes. Es por esta razón que en los últimos tiempos la guerra espiritual será más intensa, porque el enemigo será más peligroso. Así que por lo tanto, mis queridos hermanos, tenemos que tener en claro que estamos frente a un enemigo real, perverso, frente a un enemigo implacable que quiere destruir al pueblo de Dios, que quiere impedir la extensión del reino de Dios aquí en la tierra. Por lo tanto, tenemos que entender, tenemos que combatir con el enemigo. El enemigo está teniendo mucho éxito actualmente en el pueblo de Dios. Satanás está causando estragos en el reino de Dios. Por lo tanto, nosotros no podemos darle ninguna ventaja, ni la más mínima. Una de las formas en que le damos ventaja al enemigo es cuando ignoramos sus planes. Es cuando dejamos de lado lo que él está haciendo en medio de la iglesia. Y ese es el problema de los creyentes modernos. Le dan a él como alguien inexistente. Ignoran sus planes. Pero aquí Pablo nos llama a que todos nosotros estemos preparados, estemos en posición de lucha para no caer en la trampa del enemigo, para no ser presa fácil de las astucias del enemigo. Por esta razón es necesario que cada uno de nosotros entendamos, conozcamos cuáles son los diferentes ataques que el enemigo lanza contra el pueblo de Dios. El enemigo tiene muchas estrategias. Por esta razón, Pablo dice, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del enemigo. El enemigo tiene diversas formas de atacar, diferentes maniobras, diferentes astucias. Es por esta razón que en la palabra de Dios, el enemigo aparece con muchos nombres, con muchos oficios. Hay algunas veces en que va a aparecer con el nombre de Satanás. En otras ocasiones va a aparecer con el nombre del diablo. En otros lugares aparece como el príncipe de este mundo. En otros lugares aparece como el ladrón, como el asesino, como el padre de mentira, etcétera, etcétera. Todos estos nombres describen el carácter malévolo del enemigo. Por lo tanto, es nuestro deber como creyentes, como pueblo de Dios, conocer cómo opera el enemigo, de qué manera él traza sus estrategias, cuáles son sus diferentes estrategias para dañar al creyente, para dañar al Hijo de Dios. Esto es importante, amado hermano. Por esta razón yo te pido a ti en esta mañana que tú no pongas esto en poco valor, sino que lo puedas coger con todo tu corazón y puedas entender que lo que estamos viendo aquí son temas relevantes, de vital importancia para tu alma. Queremos que tú conozcas cómo opera el enemigo para que tú puedas contrarrestarlo cuando él se presente frente a ti y te presente lucha y batalla. La semana pasada habíamos visto la primera de sus operaciones, la primera estrategia que el enemigo tiene contra el pueblo de Dios. ¿Cuál es? La tentación.
El día de hoy vamos a ver la segunda estrategia del enemigo. ¿Cuál es la segunda forma en que el enemigo opera contra el pueblo de Dios, contra los creyentes, contra los hijos de Dios? Y esta segunda estrategia es la acusación. La acusación. En la Biblia, Satanás aparece como el acusador. Él es el acusador. Él acusa al pueblo de Dios. La Biblia nos enseña que Satanás es el cínico difamador de los creyentes. Él es el crítico malévolo quien nos delata y nos apunta con su dedo para poder acusarnos delante de Dios de nuestros pecados. En el Antiguo Testamento hay dos pasajes en las cuales él aparece y uno en el Nuevo Testamento desarrollando y desenvolviéndose en este papel. En Apocalipsis capítulo 12, versículo 10, se lee de la siguiente manera. Dice así: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido expulsado, ¿quién? El acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. ¿Está aquí conmigo, hermano? ¿Nota lo que la palabra de Dios dice aquí? El apóstol Juan nos enseña y nos señala que Satanás es el acusador de todos los hermanos y él nos acusa diariamente en la corte celestial delante de la presencia de Dios para impedir que la gracia y el favor de Dios siga operando en nuestro favor. De esta misma forma, en el Antiguo Testamento aparece en el libro de Zacarías. Zacarías es el libro apocalíptico del Antiguo Testamento. Y ahí también Satanás aparece en la corte celestial para acusar, en este caso, al sumo sacerdote Josué. El pasaje dice lo siguiente en Zacarías 3:1. Zacarías 3:1 dice: luego me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, mientras el Satán estaba a su mano derecha. ¿Para qué? Para acusarlo. ¿Está aquí, hermano? Satanás es el acusador por excelencia. Le encanta señalar nuestros pecados, le encanta humillarnos, le encanta avergonzarnos de nuestros fracasos, de nuestros pecados, de nuestras caídas. Y lo más aterrador es esto, que tiene acceso al tribunal de Dios, en el cual él se erige como nuestro oponente, acusándonos delante del juez de todos, el Señor de señores. De la misma manera, aparece en el libro de Job. Tanto en el libro de Job como en Zacarías, como en Apocalipsis, la Biblia nos revela que Satanás es el acusador. Por lo tanto, vamos a ver algunos detalles de cómo opera el enemigo en este oficio de acusador. En primer lugar, veamos las ventajas del acusador. Quiero tu atención, amado hermano. Quiero que prestes mucha atención a lo que vamos a ver. El enemigo tiene muchas ventajas sobre nosotros. Él sabe que nosotros vamos a pecar. Él sabe que nosotros somos débiles. Él sabe que nosotros vamos a fracasar en nuestro caminar como creyentes. ¿Me está escuchando, hermano? Él sabe que nosotros resbalaremos. Él sabe que nosotros no somos perfectos. Satanás sabe que el pastor no es perfecto, que tu papá no es perfecto, que tu mamá no es perfecto, que tu hermana no es perfecto, que tu hermano no es perfecto y que ellos pueden caer.
Y como Satanás sabe perfectamente que nosotros podemos caer, él está esperando el momento oportuno cuando nosotros caigamos en el pecado. ¿Para qué? Para avergonzarnos, para humillarnos sin descaro y tirarnos en la cara, señalándonos que hemos pecado delante de Dios. Es por esta razón que cuando nosotros analizamos el libro de Zacarías capítulo 3, la visión que ve Zacarías, donde ve a Satán como el acusador, acusando al sumo sacerdote Josué, ahí nos damos cuenta que Satanás tenía razones para acusar a Josué. ¿Esto qué significa? Significa que Satanás nunca te acusa por acusarte. Sabe que has pecado, sabe que has fallado. Él te acusa realmente con verdad, porque sabe que tú has pecado. Por eso dice Zacarías 3:3, Josué, que estaba cubierto de vestiduras viles, permanecía en pie delante del ángel. ¿Está aquí, hermanos? Josué, como sumo sacerdote, debía haber estado vestido con sus vestiduras sacerdotales. Él tenía que estar impecable para presentar el sacrificio de Dios, para que el pueblo pudiera ser perdonado. Pero Zacarías está vestido con unas vestiduras viles. Y es por esta razón que Satanás aparece para acusar a Josué de no estar en óptimas condiciones para ofrecer sacrificios delante del Señor. ¿Y qué es lo que pretende Satanás al acusar al sumo sacerdote Josué? Josué, como sumo sacerdote, después del exilio, Josué es el representante del pueblo como sumo sacerdote. Si Josué es perdonado y es admitido delante de Dios, con él todo el pueblo a quien él representa, que es el pueblo de Israel, también serán perdonados. Pero Satanás no quiere ni que Josué sea perdonado, ni que Josué sea abdicado, y tampoco quiere que el pueblo de Israel sea aceptado. Y por lo tanto, Satanás se aparece allí y comienza a acusar a Josué y al pueblo de Israel de estar viviendo en el pecado. Por lo tanto, Satanás es un astuto enemigo que cuando nosotros caemos en pecado, y puede que ese pecado sea pequeño, Satanás lo agranda para herirnos. Satanás lo exagera para dañarnos. Satanás es un difamador. Él observa y está buscando algo de qué acusarte, alguna mancha en tu carácter, alguna falencia en tu vida, alguna debilidad en tu caminar. Él está observando y está buscando algún motivo para ver cómo fallas y luego avergonzarte. Satanás sabe que quizás hoy estás fuerte, pero mañana puedes caer. Y Él está esperando el momento oportuno, te está observando y está buscando alguna deficiencia en tu vida para acusarte. Él te humilla, Él te avergüenza delante de Dios, delante de los ángeles. Ese es su trabajo. No solamente Él te atrae al pecado, no solamente Él te empuja al pecado, no solamente Él te seduce con sus engaños, sino que una vez que has caído en el pecado, te avergüenza, te humilla. Quizás tu pecado fue pequeño, pero Él lo agranda. Quizás tu pecado fue algo remotamente liviano, pero Él lo exagera para herirte, para aguijonear tu alma, para aguijonear tu corazón. Él es el acusador y lamentablemente tiene mucha ventaja porque Él sabe que vamos a fallar, porque Él sabe que vamos a pecar. Ahora bien, en segundo lugar, veamos las estrategias del acusador. Satanás, como el gran acusador de los creyentes, bombardea la mente del creyente con sus acusaciones. Satanás sabe cómo herirnos, sabe
cómo lastimarnos. Sabe cómo aguijonear nuestro corazón. Y Satanás nos acusa. Escúchame bien lo que te voy a decir. Satanás nos acusa en tres direcciones. Él lanza sus acusaciones en tres direcciones. Yo quiero que tú entiendas esto, por favor. De esto depende la firmeza de tu vida cristiana. Muchos de ustedes de repente están empezando recién. Y cuando tú estás empezando recién la vida cristiana, es ahí donde Satanás más te acusa. Te acusa de tu pasado. Te acusa de lo que has hecho anteriormente en tu vida. Te acusa de lo que antes padecías. Te acusa de los pecados anteriores. Él es el acusador. Él va a bombardear tu mente. Te va a herir. Te va a humillar. Y yo quiero que tú entiendas hoy cómo Él opera para que tú puedas frustrar sus acusaciones y estar firme y poder hacer que Él huya de ti. Satanás lanza sus acusaciones en tres direcciones. La primera, nos acusa a nosotros mismos. Esa es la primera dirección. Él lanza sus acusaciones contra nosotros. Él nos acusa de nuestro pasado. Él nos acusa de lo que hemos hecho. Él nos acusa de nuestras debilidades. Él nos acusa de nuestros fracasos, de nuestros defectos, de nuestras debilidades. Él nos recuerda continuamente lo que hemos caído, lo que hemos fracasado. Nos humilla con sus ofensas, nos humilla con sus acusaciones. ¿Qué es lo que Satanás quiere con esto? Con sus acusaciones. Primero, él quiere hacerte sentir culpable. Él quiere que tú te sientas culpable. Satanás te dice y te susurra: ¿cómo es posible que hayas pecado de esta manera otra vez? Te dice Satanás. Satanás te dice: ¿cómo puedes caer en ese pecado tan horrendo? El diablo es un experto en amontonar sentimientos de culpa y de remordimiento sobre el pueblo de Dios. Él te va a gritar continuamente: eres culpable. Eres un fracasado, eres un pecador, no mereces nada de Dios. Esos son los insultos y las ofensas continuas que el enemigo lanzará contra ti. ¿Para qué? Para que tú te sientas culpable, tú te sientas miserable. Satanás te dirá continuamente: mira lo que has hecho, mira lo que has pecado, eres un miserable pecador. Él te dirá todas estas cosas con un propósito. Con el propósito de apartarte del Señor. Pero ¿sabes cuál es lo peor del enemigo? El enemigo no solamente te acusa y te susurra eso a los pensamientos, sino que Satanás es un experto en utilizar a las personas que nos rodean para acusarnos. Satanás usa a nuestros padres, a nuestros hermanos, a nuestros hijos, a la persona que nos rodea, que nosotros pensamos que puede ayudarnos. Satanás los utiliza para que ellos nos critiquen, nos difamen, nos humillen con sus insultos. Cuando un creyente ha caído en pecado, ¿quiénes los primeros en condenar? ¿No son los que nos rodean? ¿No son los que están a nuestro lado? Dios te empieza a señalar con el dedo y ahí está Satanás. Porque Satanás es el acusador. Y cuando alguien acusa, no está parte de Dios, sino parte del enemigo. Porque solamente a Satanás le gusta lanzar piedras, pero el Hijo de Dios no puede hacer eso. Pero muchas veces Satanás usa a nuestros amigos, usa a nuestros padres, usa a nuestra familia para acusarnos a nosotros y humillarnos y hundirnos y avergonzarnos. Por eso Jesús dijo lo siguiente. Jesús dijo en Lucas 6:37, no juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. El diablo quiere que tú juzgues. El diablo quiere que tú condenes. El diablo quiere que tú señales con tu dedo. El diablo quiere que tú humilles a tu hermano que ha caído. Pero esa no es la manera en que la Escritura nos enseña de cómo debemos tratar a nuestro hermano que ha caído, a nuestro hermano que ha fracasado. Cuando tú veas a algún hermano tuyo, a tu esposa, a tu esposo fallar o pecar, tú no tienes por qué avergonzarla. No tienes por qué apuntarla con el dedo. No, al contrario,
Acércate con humildad, con un espíritu de mansedumbre para poder sanar, restaurar la vida de tu hermano que ha caído en el pecado. Esa es la voluntad de Dios, pero Satanás no quiere eso. Satanás quiere que tú lo acuses. Y esa es la forma en que Satanás nos hace sentir culpables. ¿Para qué? Para atraparnos en el temor, atraparnos en la depresión, atraparnos en la desesperanza y de esa manera alejarnos del amor de Dios. Pero no solamente eso Satanás busca cuando nos acusa, sino que también Satanás quiere que nosotros nos sintamos indignos delante de Dios. Satanás te hace sentir indigno, sucio, pecador. Te dice, ¿lo ves? Lo hiciste de nuevo, eres un pecador, lo que has hecho nuevamente has caído, vergüenza, jamás lo lograrás, jamás vas a cambiar, siempre serás lo mismo. Estas son las palabras que el enemigo te dice una y otra vez. Satanás te dice, no mereces ser parte de la iglesia, no mereces nada de Dios. Satanás te dice, eres un fracasado, has decepcionado a Dios. Él te dice, eres una vergüenza para el evangelio. Te dice estas palabras, ¿con qué propósito? Con el propósito de hacerte sentir indigno delante del Señor. Pero no solamente eso quiere Satanás al acusarte, sino que también Satanás al acusarte quiere que tú dudes de la bondad de Dios. Satanás te dice, tú no mereces nada de Dios. Satanás te dice, Dios ya no te va a perdonar. Satanás te dice, Dios ya no te ama, Él está en contra de ti. Satanás te dice cosas como esta, ¿para qué? Para humillarte, avergonzarte y hacerte dudar ¿de qué? De la bondad y del amor de Dios. ¿Cuántos creyentes han venido y me han dicho, pastor, he caído, he fracasado, he pecado? Yo siento que ya Dios no me merece. Yo siento que, pastor, yo no merezco nada de Dios. Siento que ya Dios no me va a perdonar. ¿Y de dónde salen esas palabras del hermano? ¿De dónde le vienen esas palabras al hermano? De lo que oye en sus pensamientos, de lo que el enemigo le hace ver, de lo que el enemigo quiere. Es decir, que él dude de la palabra de Dios. Pero no solamente eso quiere Satanás, al acusarnos, sino que él quiere encerrarnos en un estado de miseria y de depresión. Eso es lo que quiere Satanás. Satanás quiere que dudes de tu salvación. Satanás quiere que dudes de la presencia de Dios en tu vida. Satanás quiere que tú vivas en el temor, en la desesperanza, haciéndote sentir miserable. Te hace sentir sucio, te hace sentir un pecador horrible. Él quiere encerrarte en un estado de miseria. De esa manera alejarte del Señor. Pero nosotros sabemos que todas estas acusaciones que lanza contra nosotros, aunque sean ciertas, aunque sean verdaderas, nosotros tenemos que entender que nosotros tenemos un Padre amoroso, que Dios es fiel, que Dios es veraz, que no hay nadie como Dios, que el Señor es el que está más dispuesto a perdonarnos que nosotros a pecar. Una de las gloriosas promesas del Señor está en Isaías 1:18. En esta promesa dice así: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Mira lo que dice a continuación, iglesia. Cada vez que Satanás te acusa de tus fracasos, cada vez que Satanás te hace sentir culpable, miserable, te hace dudar de la palabra de Dios, te quiere encerrar en un cuadro de desesperanza, recuerda esto, recuerda esta promesa. Es una promesa que sale del corazón de Dios. Dice así: aunque vuestros pecados sean como la grana. ¿Qué es la grana? Es lo que se conoce como la granada, rojo, rojizo. Lo que el Señor está diciendo es lo siguiente: aunque tus pecados sean rojos como la granada, como la nieve serán emblanquecidos. Aunque sean rojos como el carmesí, vendrán a ser blanca lana. ¿Qué es lo que el Señor está diciendo aquí? Lo que el Señor nos está diciendo es: no importa cuán rojo, cuán sucio sea tu pecado, hermano amado,
No importa cuán grande sea tu pecado. No importa cuán grande sea tu delito. El Señor te dice, ven y estemos a cuenta. El Señor te dice, yo te voy a perdonar, yo te voy a limpiar esa vida que luce tan sucio. Yo lo voy a emblanquecer. Yo te voy a limpiar y te voy a convertir en una blanca lana, en una blanca nieve. También en el Nuevo Testamento, en 1 de Juan 1:9, tenemos esta promesa tan preciosa del Señor que nos dice lo siguiente. Pero si confesamos, ¿estamos aquí, iglesia? Pero si confesamos nuestros pecados, Él, ¿quién es Él? El Dios Todopoderoso, que es fiel y justo, nos perdonará nuestros pecados. ¿Y qué más hará? Y nos limpiará de toda maldad. Escúchame bien lo que te voy a decir aquí. Cuando Satanás te acuse, te haga sentir miserable, te haga sentir culpable, te avergüence, te humille. Escúchame lo que te voy a decir. Tú dile así a Satanás. Satanás, sí, tienes razón. Yo soy un pecador. Tienes razón. Yo soy un pecador. Yo soy un fracasado. Pero mi Dios es grande. Mi Dios es todopoderoso. Mi Dios es bondadoso. Mi Dios es perdonador. Y yo sé que cuando yo vaya a mi Padre, Él me va a perdonar. Así que Satanás, por más que tú me acuses, tú no vas a vencer, porque mi Padre es más grande que tú y su amor es más fuerte que la muerte. Así que huye de mi vida. Sea lo que hayas hecho, sea en lo que hayas caído, recuérdate que el Señor es fiel. Recuérdale a Satanás que Cristo murió en la cruz del Calvario. Cuando Satanás comienza a decirte, ¿sabes qué? Has hecho esto, 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 has hecho esto. Tú dile, Satanás, al final de la lista pon, soy limpio por la sangre del Cordero. Soy limpio por la obra expiatoria de Cristo en la cruz del Calvario. Tus acusaciones no tienen lugar en mi vida. No tienen lugar ni tienen eficacia en mi vida. Eso es lo que el creyente tiene que hacer. Cuando el creyente tiene esto en mente, el diablo puede acusarte, decirte muchas cosas, pero no podrá hundirte en el temor, no podrá hundirte en la desesperanza, no podrá hacerte sentir culpable, sino que te levantarás. Esa es la primera dirección en que el enemigo nos acusa. Nos acusa a nosotros mismos de nuestros fracasos, de nuestro pasado, de nuestras caídas, de nuestras debilidades, de nuestros defectos, de nuestras fragilidades. Satanás nos acusa y quiere hundirnos en un cuadro de temor, en un cuadro de desesperanza. Quiere alejarnos con sus acusaciones de la bondad y del amor de Dios. No le permitas. No le permitas. La segunda dirección en la cual el enemigo nos acusa es que él es un experto en acusarnos unos a otros. No solamente él nos acusa a nosotros, sino que también Satanás es un enemigo tan sagaz que él quiere romper nuestras relaciones de unidad y de compromiso. Satanás quiere que nosotros no estemos unidos. Satanás no quiere que nos amemos. Satanás no quiere que estemos enlazados, estrechados. Satanás no quiere eso, porque Satanás sabe que cuando un pueblo está unido, es un pueblo fortalecido, es un pueblo fuerte. Satanás sabe que si estamos juntos y unidos, Él no tendrá opción, Él no tendrá manera de derribarnos. Satanás sabe que al estar unidos seremos fuertes. Entonces lo que Satanás quiere es comienza a acusar. Y el blanco de sus acusaciones son los defectos de nuestros hermanos. Son las debilidades de nuestros hermanos. Satanás es cizañoso. Él quiere que tú te levantes contra tu hermana. Él quiere que tú te levantes contra tu hermano. Él quiere dividirnos. Él quiere alejarnos de nuestro hermano. Él quiere alejarnos de la iglesia. Satanás te dice, mira ese hermano. Él te ha murmurado. En esa iglesia no te quieren. En esa iglesia te miran mal. En esa iglesia no te aceptan. En esa iglesia
no te quieren. Satanás lanza sus murmuraciones, lanza sus acusaciones. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de dividirnos, de debilitar nuestra comunión, de debilitar nuestra comunión unos con otros. Así que cuando Satanás te diga, te lance alguna acusación y te haga ver alguna debilidad de tu hermano, alguna falencia de tu hermano, algún defecto de tu hermano, no le hagas caso. ¿Por qué? Porque tú tienes la mente de Cristo. Y como tienes la mente de Cristo, tienes que entender que no hay ni un solo hermano aquí en este lugar que sea perfecto. Ni tu mamá es perfecto, ni tu pastor es perfecto, ni tus diáconos son perfectos, ni tus hermanos son líderes son perfectos, nadie es perfecto. Y cuando tú entiendes esto y veas algún defecto en tu hermano, tú no le vas a acusar, tú le vas a soportar y vas a tener paciencia y vas a entender que nadie es perfecto en el cuerpo de Cristo. Todos estamos en un proceso de crecimiento, en un proceso de santificación. Por lo tanto, cuando Satanás apunte su blanco contra las deficiencias de tu hermano, no le oigas, no le escuches, porque lo que Satanás quiere es debilitar el cuerpo de Cristo. ¿Esto qué significa, hermanos? Esto es interesante, escúcheme bien aquí. Esto es importante que tú entiendas. Cada vez que nosotros estemos más unidos, hay algo que va a pasar. Cada vez que contra más unidos estemos como iglesia, contra más comprometidos estemos con el reino de Dios, ¿qué va a pasar? Seremos más propensos a ver las debilidades de nuestro hermano. Podremos ver más fácilmente las deficiencias de nuestro hermano. Ahí vamos a reconocer que no hay persona perfecta y va a resaltar rápidamente los defectos de nuestro hermano. Pero nosotros es allí donde tenemos que mostrar paciencia los unos con los otros. Es ahí donde tenemos que mostrar tolerancia los unos con los otros. Es ahí donde tenemos que poner por obra lo que el Señor nos enseña. Amarnos unos a otros, perdonarnos unos a otros, soportarnos unos a otros. Eso es importante. ¿Para qué? Para que Satanás no tenga lugar y sus acusaciones no puedan dañar el cuerpo de Cristo. Recuerda lo que el Señor nos enseña en su palabra. Efesios 4:32 nos dice, antes sed bondadosos. Cuando tú veas la falta de tu hermano, cuando tú veas que tu hermano tiene debilidades, el Señor dice, antes sed bondadosos unos con otros, misericordiosos. ¿Qué más? Perdonándoos, ¿cómo? Unos a otros. ¿Como quién? Como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Tenemos que perdonarnos unos a otros. No hay lugar en la iglesia para el resentimiento. Tú no puedes, ese hermano me habló mal. Ese hermanito me ha mirado mal, ya no voy a ir a la iglesia. El pastor no me saludó, no me quiere. El pastor no ha venido a mi cumpleaños. Ahora sí, esa iglesia no me ama. Satanás va a utilizar nuestras debilidades para dividirnos. Pero tú tienes que entender que no hay ni un solo mortal en esta tierra que sea perfecto. Así que tenemos que ser pacientes los unos a los otros, especialmente con nuestros hermanos que recién están empezando en la vida cristiana. Pablo dice en Romanos 15:1 lo siguiente, así que los que somos fuertes, los que somos fuertes, los que somos maduros en la fe, ¿qué tenemos que hacer? Debemos soportar las flaquezas de ¿quiénes? De los débiles. Eso no quiere Satanás. Por eso él lanza sus acusaciones unos contra otros para destruir nuestra unidad, para destruir nuestra comunión, para que de esa manera la iglesia se divida, la iglesia se descabraje, la iglesia pueda quedar allí debilitada y no pueda cumplir con los propósitos que el Señor le ha encomendado. ¿Cuántas iglesias están divididas así? ¿Cuántas iglesias se tienen cólera unos con otros, resentimiento unos con otros? Esperan la Santa Cena y la Santa Cena se da una vez al año. Y en ese año recién se reconcilia.
viven murmurándose, el diácono contra el pastor contra los diáconos, los miembros contra los líderes, y viven de esa manera, entrancados en insultos, en ofensas, en pleitos, en celos, en envidias. Eso es obra del enemigo. Satanás quiere que nosotros nos dañemos. Por eso él lanza sus acusaciones unos a otros. Y nosotros tenemos que responder conforme a la palabra, perdonándonos, siendo pacientes, soportando las flaquezas, amándonos unos a otros, tal cual Dios nos amó, y perdonándonos unos a otros como el Señor nos perdonó. Así que el ingrediente principal, esencial del reino de Dios que la iglesia tiene que tener presente es el amor y es el perdón. Es el amor y es el perdón. La tercera dirección, escúchame bien, la tercera dirección en que el enemigo ejerce su oficio de acusador es esta. Él acusa a Dios. Escúchame lo que te voy a decir, hermano. Satanás acusa a Dios. Satanás no solamente nos acusa a nosotros de nuestros fracasos, no solamente nos acusa unos a otros, sino que también este sinvergüenza malévolo acusa a Dios para desprestigiarlo delante de nuestros ojos. Como vimos la semana pasada, el diablo fue tan astuto que acusó a Dios de mentiroso. El enemigo le hizo creer a Eva que la palabra de Dios no es digna de confianza. La serpiente se le presentó y le dijo lo siguiente en Génesis 2:3, el capítulo 3. Dice así: la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios. ¿Qué dijo Dios? No comeréis de él, ni lo tocaréis para que no muráis. Esa era la prohibición de Dios. Dios había prohibido a Eva y a Adán para que no comieran el fruto prohibido, porque si no la consecuencia sería en que ellos morirían, en que ellos serían desterrados. ¿Qué dice la serpiente? La serpiente es tan astuta y lo que hace que es, acusa a Dios de mentiroso, desprestigia a Dios y le dice, entonces la serpiente dijo a la mujer en el versículo 3 del capítulo 3, no moriréis. Satanás acusó a Dios de mentir, acusó a Dios de no ser veraz. Y lo mismo va a ser contigo. Lo mismo va a ser con nosotros. Satanás quiere que nosotros dudemos de la palabra de Dios. Satanás quiere que nosotros dudemos del amor, de la misericordia de Dios. Satanás nos dice, Dios no te va a ayudar. Dios no te va a ayudar. Satanás te dice, no importa cuánto sufras, Dios no te va a ayudar. Satanás te dice, jamás vas a salir de esto. Dios te ha abandonado. Dios te ha dejado. Estas son las acusaciones que Satanás lanza contra Dios para desprestigiar a Dios, a fin de que nosotros dudemos de la bondad y del amor de Dios. Satanás te dice, estás perdido. Dios ya no está contigo. Dios te ha abandonado. De esto no te vas a levantar. Te dice Satanás, ¿para qué? Para que tú dudes de la bondad y del amor de Dios, para que tu fe se debilite, para que tú comiences a confiar en ti mismo, para que tú te separes de Dios, para que tú puedas sucumbir en las dudas y en la depresión. Eso es lo que el enemigo quiere, engañarte, hacerte creer que Él no es bueno, que Él no es bondadoso, que Él te ha abandonado. Pero todo eso son mentiras del gran acusador. Y tú, cada vez que Él te acusa, recuérdale que Él es fiel. Recuérdale que Dios no se puede negar a sí mismo. Y también hay algo aquí importante. Cada vez que Satanás te acusa y te diga que de esto no te vas a levantar, que de esto Dios no te va a levantar, recuérdale a Satanás que un día Dios te sacó de la miseria, así que también te puede sacar de esta.
Recuerda a Satanás que en tu pasado Dios te salvó. Por lo tanto, ahora Él también te puede salvar. Así que Dios es veraz, Dios es firme, sus propósitos son bondadosos, aún de nuestros peores fracasos. El Señor va a sacar el bien para nuestro provecho. Por eso, Hebreos capítulo 13:5, hay una promesa solemne del Dios vivo que nunca debes olvidar. Cuando estés en tus fracasos, cuando estés en el suelo, cuando estés caído, nunca olvides esta promesa de parte de Dios que dice así. El Señor dice, nunca te desampararé. Y dice el Señor, ¿qué significa nunca? Nunca. No importa cuán sucio sea tu pecado, no importa cuán desgraciado y miserable te encuentras, no importa cuán sucio sea tu pecado, recuerda esta promesa. El Señor dice, nunca te desampararé ni te dejaré. Hermano, ¿sabes cuál es el gran problema de los cristianos? Es que nosotros somos muy emocionales. Somos muy emocionales. El creyente moderno es muy emocional. Y como es muy emocional, y cuando Satanás lo acusa, sus emociones lo traicionan. Por eso caen en la depresión, caen en el temor, caen en la desesperanza. Pero el Señor no solamente quiere que nosotros seamos emocionales, sino que el Señor quiere que nosotros seamos racionales, que entendamos con nuestra mente su palabra. Y aquí en nuestra mente almacenemos, memoricemos sus promesas para cuando Satanás te diga, Dios te ha abandonado, Dios te ha desamparado, Dios te ha alejado, tú le digas con la palabra de Dios que está aquí en tu mente, Satanás, escrito está que el Señor dijo, nunca te desampararé ni te dejaré. Cuando Satanás comenzó a tentar a Jesús en el desierto, el enemigo lanzó su ataque contra Jesús. ¿Cómo permaneció Jesús en el desierto? ¿Cómo se defendió Jesús? Jesús dijo, escrito está, escrito está, escrito está. Jesús se mantuvo firme en la palabra, en la promesa, en la veracidad de la palabra de Dios. Por lo tanto, el enemigo te va a acusar a ti mismo. El enemigo nos va a acusar unos a otros y el enemigo va a acusar a Dios. Él es el gran acusador. Él es el que quiere avergonzarnos, el que quiere dividirnos, el que quiere apartarnos de la bondad de Dios con sus acusaciones. Pero sus acusaciones son mentiras, porque lo que él pretende es que nosotros nos apartemos de la bondad y de la gracia de nuestro Dios todopoderoso. En último lugar, veamos el fracaso del acusador. Satanás es un fracasado. Está derrotado. Está vencido. Él no podrá contra el pueblo de Dios. Él no podrá contra una iglesia preparada que permanece firme, anclada en la palabra de Dios. Aunque tus pecados ciertamente sean graves, aunque tus pecados ciertamente sean peligrosas, aunque tus pecados sean terribles y Satanás tenga motivos para acusarte, las acusaciones de Satanás nunca van a prosperar. ¿Y sabes por qué nunca van a prosperar? Por una razón elemental y doctrinal. Que nosotros allá en los cielos tenemos a un ser todopoderoso, a nuestro gran sumo sacerdote, Jesucristo nuestro Señor, quien intercede por nosotros día y noche. Satanás puede presentarse en la corte celestial y decir, aún nuestros pecados secretos, esos pecados secretos que tú piensas que los tienes en secretito, allá en la corte celestial, Satanás lo proclama delante de los ángeles y dice, mira lo que ha hecho, has visto lo que tu hijo ha hecho, has visto lo que tus hijos han hecho, has mirado lo que ese cristiano ha hecho. Todos tus pecados secretos que tú escondes, te avergüenzan. Allá en la corte celestial es proclamada, es anunciada, es gritada
por Satanás delante de los ángeles y delante de Dios. Satanás no cesa en sus acusaciones de día y de noche, pero sus acusaciones no tienen eficacia, porque tenemos a alguien, nuestro sumo sacerdote, Jesucristo, hombre, quien está sentado a la diestra del Padre e intercede por su pueblo. Hay muchos pasajes que nos hablan de esto, pero yo quiero llevarte a uno solo. Romanos capítulo 8, versículo 33 al 34. Por favor, necesito tu atención. Quiero tu atención, te suplico. Romanos 8, 33 al 34 dice así. Lee conmigo con mucho cuidado. La palabra de Dios dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Pablo hace la primera pregunta retórica. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Segunda pregunta retórica. ¿Quién es el que condenará a quiénes? A los hijos de Dios. Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Ahora yo quiero tu mente aquí un momento. Hermano, esta es mi ataque más poderosa contra las acusaciones de Satanás. Esta va a ser para ti tu arma más poderosa cada vez que Satanás lance sus acusaciones contra tu vida. Cada vez que Satanás quiera herirte. Cada vez que Satanás quiera lastimarte, avergonzarte, humillarte, recordarte tu pasado. Cuando te diga, mira lo que eras antes, mira lo que estás haciendo. Cada vez que Satanás lance sus acusaciones contra tu vida, o lance sus acusaciones unos con otros, o lance sus acusaciones contra Dios, tú recuerdes esto. Si tú prestas atención, Romanos 8, 33 al 34 tiene la imagen de una corte judicial. Es como un proceso judicial. Es la misma imagen que tú ves en Zacarías, que tú ves en Apocalipsis y tú ves en Job. Ahí tú ves un reo, un acusado. En el libro de Zacarías, el acusado es el sumo sacerdote. En el libro de Apocalipsis, el acusado son los hermanos sobre la iglesia. En el libro de Job, el acusado es Job. Pero también en estas tres imágenes judiciales hay un fiscal acusador. Y ese fiscal acusador es Satanás. Pero también hay un juez sobre todos, Dios el Padre. Pero también hay un gran abogado, hay un gran intermediario, Jesucristo. Así que cada vez que Satanás lanza sus acusaciones, cada vez que Satanás formule sus acusaciones contra el pueblo de Dios, porque Él es el fiscal. ¿Qué hace un fiscal en un juicio? Lo que el fiscal hace es reunir todos los elementos para acusar ¿a quién? Al acusado. Lanza sus acusaciones y dice, señor juez, este hombre ha hecho esto, ha hecho esto, ha hecho esto, ha hecho esto. Y según las leyes de nuestra nación, merece la pena de muerte. Según las leyes de usted, este reo merece la condenación, porque ha infringido abiertamente las leyes. El acusador formula sus acusaciones contra Josué, contra los hermanos, contra Job. Él lanza sus acusaciones. Pero ¿sabes lo que pasa? Todas sus acusaciones son canceladas. ¿Y por qué son canceladas? Son canceladas por la obra expiatoria del Hijo de Dios. Por eso Pablo pregunta, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Y la respuesta es esto. Dios es el que justifica. Es decir, Dios
es el juez supremo. Y el juez supremo ha pregonado un edicto y ha hecho sonar el martillo. ¡Pum! Inocente, 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 inocente. Es decir, Dios ha declarado a cada creyente que está en Cristo como inocente, como justo, como perdonado, como alguien absuelto. Por lo tanto, creyente que está en Cristo es absuelto. No puede proceder las acusaciones del enemigo, porque el que ha justificado es Dios mismo. ¿Y en base a qué ha justificado? En base a la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Pero no solamente eso, no solamente las acusaciones del enemigo no van a prosperar, sino que también dice lo siguiente: ¿quién es el que condenará? O sea, no solamente somos libres de las acusaciones, sino que Pablo nos enseña que el creyente no está bajo condenación. ¿Por qué el creyente no está bajo condenación? Porque el creyente ha sido justificado por medio de la fe en la obra expiatoria de Cristo en la cruz del Calvario. Por lo tanto, todos los que están en Cristo Jesús, no hay más condenación. Por eso Pablo dice en la parte final del versículo 39, dice: Cristo es el que murió. ¿Murió? Cristo es el que murió. ¿Y qué más hizo? Más aún, el que también resucitó. ¿Qué más? El que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Escúchame bien lo que te voy a decir aquí. ¿Sabes por qué Dios ya no puede condenar a los creyentes? ¿Sabes por qué Dios ya no puede condenar al pueblo de Dios? La razón es la siguiente: que todo el pecado, que todos nuestros pecados que nosotros habíamos cometido han sido ya condenadas por Cristo, o hacia Cristo, o en Cristo, en la cruz del Calvario. Es decir, Jesús en la cruz del Calvario cargó nuestros pecados y se hizo pecador por nosotros. Todo nuestro adulterio, nuestra fornicación, nuestras fechurías, nuestras mentiras han sido puestas sobre él y toda la ira de Dios cayó sobre él. Por lo tanto, el pecado ha sido juzgado, ha sido condenado en la cruz del Calvario. Por lo tanto, Dios no puede justificarnos nuevamente por los pecados que ya Cristo en la cruz pagó por nosotros. ¿Me están entendiendo aquí, hermanos? ¿Están aquí? Ya no hay sentencia para el creyente, porque Él murió por nosotros. Además, resucitó por nosotros, porque su obra en la cruz nos limpia de todo pecado, porque nuestros pecados han sido condenadas en la cruz del Calvario. Dios juzgó nuestros pecados en la persona de Cristo. Toda la ira que nosotros merecíamos, toda la condenación que nosotros merecíamos, cayó sobre Cristo. Todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros, cayeron sobre Cristo. Cristo las cargó y fueron condenadas en Cristo. Y en Cristo fueron juzgadas. Por lo tanto, Dios no puede juzgar nuevamente al creyente, sino al contrario, ya el creyente no está bajo condenación, sino al contrario, el creyente no solamente ha sido perdonado, ha sido absuelto, es inocente, sino que el creyente ahora es hijo de Dios. Pero no solamente eso, sino que aparte de todo eso, Cristo está ejerciendo su oficio de sumo sacerdote. Por eso dice, el que también resucitó, el que además, que dice, está a la diestra de Dios, el que también, ¿qué hace? ¿Qué está haciendo Cristo? Él intercede por nosotros. Jesús está ejerciendo su oficio de sumo sacerdote mientras Satanás ejerce su oficio de acusador. Él es nuestro abogado. Él es nuestro defensor. Primera de Juan 2:1 dice así: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis.
Porque si alguno ha pecado, ¿qué es lo que tenemos en los cielos? Abogado tenemos para con el Padre. ¿Quién es nuestro abogado? Jesucristo es justo. ¿Estamos aquí, hermanos? Amado hermano, ¿qué te quiero decir con esto? Las acusaciones que el enemigo formule contra ti, las acusaciones que él lance contra ti, nunca van a proceder, sino que son canceladas continuamente por la obra expiatoria de Cristo en la cruz del Calvario. Jesús intercede por nosotros. ¿Y cómo Él intercede? Cuando Él intercede, Él no ruega por nuestros pecados. Tampoco Él está justificando nuestros pecados. Él no hace eso. Lo que Él hace es ejercer su señorío, ejercer su poder, ejercer su papel de vicario. Es decir, hace prevalecer su obra expiatoria por nosotros en la cruz del Calvario, en donde las marcas de su sacrificio, sus manos, sus costillas, los azotes, aún están allí, los cuales dan el anuncio de que todos nosotros hemos sido salvos por medio de su obra en la cruz del Calvario. Toda acusación que el enemigo lance caerán en saco roto. Así que cada vez que Satanás te diga, mira tu pecado. Cada vez que Satanás te diga, mira lo que has hecho. Tú dile, tú me dices que yo mire mi pecado, pero yo no voy a mirar mi pecado. Yo voy a mirar al que está sentado a la diestra del Padre, a Jesucristo, el que intercede por mí, el que está sentado a la diestra del Padre, el que me ama, el que me ha justificado, el que me ha limpiado, el que me ha hecho justo ante los ojos de Dios y me ha hecho hijo de Dios. Así que recuérdale eso a Satanás. Y por último, escúcheme aquí. Por último, escúcheme aquí. Por más que Satanás lance sus acusaciones, por más que Satanás diga lo que diga y proclame tus pecados delante de los ángeles en la corte celestial, Satanás jamás, jamás va a convencer a Dios de que se rinda y de que te abandone. Jamás. ¿Y sabes por qué? Porque el amor de Dios por ti es tan grande que no hay nada de lo que tú hagas, no hay nada de lo que podamos hacer que pueda hacer que Él deje de amarnos. Por eso Romanos 8:38 al 39, el último pasaje que quiero leerles, dice así: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada. ¿Qué podrá? Nos podrá separar del amor de Dios. ¿Que es en quién? Que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Satanás puede acusarte. Satanás puede herirte, puede avergonzarte y puede recordarte, pero el perdón de Dios está disponible para todos aquellos que quieran venir a Cristo, que quieran confiar en Cristo. Así que yo te invito a que te pongas de pie un momento y quiero orar contigo un momento. Quiero agradecerle al Señor contigo un momento, al único y Dios verdadero. Quizás alguno de nosotros que estamos aquí estemos atrapados en un cuadro de depresión, en un cuadro de temor y estemos dudando del amor y de la misericordia de Dios. Quiero invitarte un momentito, levante tus manos arriba y dile al Señor conmigo: Señor, gracias por tu palabra. Yo no lo voy a oír al enemigo. Yo no voy a oír al enemigo.
Señor, gracias por tu misericordia, por tu amor y tu bondad. Te adoramos, bendito Dios. Señor, pasa por alto nuestras faltas y nuestros pecados. Gracias, Señor. Porque aunque el enemigo pueda acusarnos, aunque el enemigo pueda decirnos muchas cosas, confiamos en ti, Jesús. Confiamos únicamente en tu providencia, en tu amor, en tu misericordia. No sé si hay alguien aquí que quiera una oración, quiera una petición o que quiera regresar